tema de trastornos del lenguaje, correspondiente al capítulo de exploración neurológica. Esta fotografía que pongo como inicio es una de mis fotografías favoritas, es la fotografía de un grupo que yo quiero mucho, un grupo que se graduó en el 2002 y del cual tuve yo la fortuna de ser padrino. Me trae recuerdos muy bellos del 2002, imagínense, ya hace nada más 18 años. Un abrazo para todos ellos. Bien, iniciamos sus comentarios diciendo o conceptualizando lo que es el lenguaje. Como lo dice aquí, el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Bien, yo agregaría también que pues no es nada más a través de la palabra, ¿no? Sino también a través de formas gráficas, como es la escritura, a través de movimientos, el lenguaje corporal, el lenguaje facial, el lenguaje visual. Muy ciertamente decimos que una mirada puede decir más que 1000 palabras. Es la manera en que nos comunicamos, ¿sí? Es la manera en que pues al menos los seres humanos y seguramente los animales buscamos la comunicación entre nosotros. Y completamos diciendo que es un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. ¿Cuáles son los centros que determinan el lenguaje? Bien, son varios los centros que determinan el lenguaje, pero específicamente las áreas que encontramos en la corteza cerebral relacionadas con el lenguaje, tanto el lenguaje expresado como el receptivo. Es decir, el lenguaje receptivo es aquella capacidad que tenemos nosotros para interpretar lo que nos dice las demás personas. Mientras que pues el lenguaje articulado, el lenguaje estructurado, pues es el lenguaje que nosotros emitimos tratando de comunicarnos con las demás personas. Nosotros tenemos en nuestra corteza cerebral, básicamente en lo que es el hemisferio dominante, que en la mayoría de los casos es el hemisferio izquierdo, tenemos dos áreas muy particulares en donde radican tanto la estructuración como la interpretación del lenguaje. En la región póstero-inferior del lóbulo frontal, repito, generalmente el izquierdo, encontramos un área llamada área de Broca. Esta área cortical es la que se encarga de la estructuración del lenguaje, es el área expresiva del lenguaje. Mientras que en la región postero-superior del lóbulo temporal del mismo lado izquierdo, tenemos nosotros un área llamada área de Wernicke. Esta área cortical es la encargada de la interpretación del lenguaje, es decir, es el área receptiva del lenguaje. Ambas zonas se comunican entre sí a través de una banda de fibras nerviosas que reciben el nombre de fascículo arcuato o fascículo arqueado. Y de esta manera, cuando nosotros percibimos e interpretamos el lenguaje, ya sea el lenguaje hablado o el lenguaje escrito, nuestra área de Wernicke lo interpreta, le da sentido y a través de este fascículo arcuato le manda la información al área de Broca para que el área de Broca pueda ser capaz de estructurar, posteriormente de emitir una respuesta. Esto es cuando establecemos una comunicación, un diálogo, una plática con varias personas. Ahorita, por ejemplo, en mi caso, bueno, pues estoy utilizando casi de manera exclusiva mi área de Broca, ya que es un monólogo lo que estoy haciendo. Realmente ustedes son los que tienen que utilizar su área de Wernicke para poder comprender, para poder darle sentido a mis palabras.
La organización de los centros del lenguaje respeta la separación entre criterios receptivos y motores. Es básicamente lo mismo que decíamos ahorita. ¿Ok? Las áreas sensitivas, que son las que encontramos en el de Wernicke, están detrás de la cisura de Rolando, o lo que es el surco de Rolando, y el área motora está en la zona pre-rolándica, es decir, en esta región, por delante de la cisura de Rolando. La voz, bueno, la voz está compuesta por fonemas. Los fonemas pueden ser vocales o consonantes. Los vocales son aquellas letras, la A, E, I, O, U, las cuales ocupamos únicamente las cuerdas vocales precisamente para emitirlas, mientras que las consonantes son aquellas en donde necesitamos utilizar los otros órganos de la fonación, como es la faringe, como es el paladar, como son las encías, los dientes, la lengua, los labios. Así pues, tenemos consonantes linguales, como la D, la T, la L, la R, la N, la S y la Sh, en donde necesariamente tenemos que utilizar la lengua. Tenemos las guturales, como son la K, la G y la L, en donde utilizamos únicamente las cuerdas vocales también. Y tenemos las consonantes labiales, donde utilizamos los labios, que son la B, la P y la F. De estas, las consonantes en muchas ocasiones más difíciles de emitir son las linguales, sobre todo cuando hay problemas anatómicos, ¿sí?, o malformaciones congénitas que involucran al paladar o bien a la lengua, como lo vamos a ver a continuación. Las características de la voz pues varían dependiendo de algunos factores, como son el sexo. Sabemos que la testosterona en el hombre, los estrógenos en la mujer nos dan timbres diferentes de voz. La edad, con el paso de la edad nuestra voz va cambiando. El estado de ánimo, no hablamos ni con el mismo tono, ni con la misma intensidad, ni con el mismo timbre cuando estamos de buen humor que cuando estamos de mal humor, o bien en situaciones especiales, ¿no? Situaciones especiales de las cuales hablaremos a continuación. Bien, el tema es trastornos del lenguaje. ¿A qué le llamamos trastornos del lenguaje? Pues son aquellas alteraciones del sistema nervioso, del sistema musculoesquelético o de los órganos de la fonación que condicionan una dificultad o imposibilidad para estructurar, articular, emitir o comprender el lenguaje, ya sea el lenguaje hablado o el lenguaje escrito. Veremos los trastornos del lenguaje desde los más sencillos, desde los más simples, hasta los más complejos. Y empezaremos por hablar de las disfonías. ¿Qué son las disfonías? Bueno, las disfonías, a las que popularmente llamamos ronquera, pues es un trastorno del tono, del timbre, incluso de la intensidad de la voz en su emisión. Y esto se debe a que durante mucho tiempo hemos estado hablando, ¿sí? Hay fatiga, los músculos de la laringe se fatigan, y al fatigarse los músculos de la laringe, las cuerdas vocales ya no funcionan igual, se inflaman, y esto pues nos genera una disfonía. Las disfonías pueden ser agudas o pueden ser crónicas, pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Esto va a depender de la causa. Como mencionaba, la causa puede ser la fatiga, malos hábitos de dicción, tumores, neuropatías, pólipos, nódulos, etc. Veremos aquí un ejemplo rápidamente, un ejemplo de una disfonía.
Hi singers, bienvenidos a Ready for Singing Vlogs. Para hoy tengo algo bastante especial. Se podrán dar cuenta que estoy completamente disfónico. Mi voz no da para nada. Usualmente estaría triste, pero la verdad estaba esperando que este momento también llegara para mostrarles el tip para recuperar la voz en menos de un día. Bueno, eso de recuperar la voz en menos de un día, pues lo más seguro es que es charlatanería, ¿no? La cuestión es que se dieran cuenta de lo que es la disfonía. Estas son algunas causas de disfonía crónica. Esta es la laringe, por acá tenemos la epiglotis, esta es la glotis y estas son las cuerdas vocales. ¿Sí? Los ligamentos tiroaritenoideos inferiores, y ustedes pueden observar esta neoformación en una de las cuerdas vocales. Este es un pólipo pediculado. Esto por supuesto que nos va a causar una alteración en la emisión de la voz y nos va a causar un trastorno en la emisión de la voz bastante prolongado. De hecho, muy probablemente requiera cirugía. Es difícil que los pólipos desaparezcan sin cirugía. Por otro lado, tenemos los nódulos. Los nódulos son más sésiles, es decir, están pegados a lo que es la mucosa de las cuerdas vocales, al epitelio plano estratificado no queratinizado de las cuerdas vocales. Aquí pueden ustedes observar un pólipo. Los pólipos pueden ser más fáciles de tratar, incluso muchas veces desaparecen cuando inducimos la desinflamación a través de ejercicios foniátricos o bien de algún otro tipo de procedimientos no quirúrgicos, tratamiento conservador. El pólipo, a diferencia que es quirúrgico, el nódulo puede ser rescatable, puede ser reversible con el simple tratamiento foniátrico. Pero bueno, hay causas mucho más severas como es el cáncer de laringe, en donde pues como nos podemos imaginar, ustedes pueden ver aquí el tumor enorme a nivel de glotis. Aquí pues no hay más remedio que la cirugía y independientemente de la cirugía pues se tiene que complementar el tratamiento pues sumamente agresivo con quimioterapia, etcétera, ¿no? Estos ya son casos bastante serios que nos generan disfonías. Dicen los otorrinolaringólogos que disfonía que no mejora en un mes de evolución, hay que pensar en una tumoración hasta no demostrar lo contrario. Desde luego, las causas raíz, lo que induce principalmente las disfonías, pues es la irritación crónica, que puede ser el simple hecho de haber cantado mucho, de haber gritado mucho la noche anterior. Puede ser algunos hábitos nocivos como son el tabaquismo, el alcoholismo. O bien puede ser también a lo que nos dedicamos, ¿no? Nuestro oficio, nuestra profesión. Es muy frecuente que las disfonías se presenten en maestros, se presenten en cantantes, se presenten en locutores. Cuando hablamos mucho y no respiramos de una manera adecuada entre párrafos, recuerden que debemos de respirar cada 3 a 5 segundos para que nuestras cuerdas vocales se ventilen, para que no se resequen, para que nuestras cuerdas vocales puedan funcionar adecuadamente, no se inflamen o bien no desarrollen lesiones como las que acabamos de ver. Número 2, las dislalias. ¿Qué son las dislalias? Las dislalias son trastornos en la articulación de los fonemas o sonidos. Es decir, una persona que tiene una dislalia tiene problemas en la emisión de sonidos. No nada más en la emisión de palabras o de sílabas, sino muchas veces en letras en sí. Puede ser porque omiten algunos fonemas o los sustituyen por otros. Tenemos 4 principales tipos de dislalias.
Y en todos ellos el común denominador es que no hay un factor neurológico que las cause. Es decir, no tenemos un fondo ni a nivel de corteza, ni a nivel de núcleos basales, ni a nivel de nervios periféricos, sino que el problema se encuentra en otro sitio, como puede ser el estrés, como puede ser la edad, como pueden ser situaciones de hábitos al hablar, o bien problemas auditivos. De estos 4 tipos básicos de dislalia que menciono, la primera de ellas es la dislalia evolutiva. Esa dislalia evolutiva es propia del desarrollo del niño. Se considera normal, el niño está en proceso de adquisición del lenguaje, los errores se irán corrigiendo progresivamente conforme el niño crece. Aquí tenemos los llamados rotacismos, que es la dificultad o imposibilidad para pronunciar la R, y tenemos también los sigmatismos, que es la dificultad para pronunciar la S. Aquí en este video podemos ver un sencillo ejemplo de lo que es una dislalia evolutiva. Ya. ¿Y ahí qué pasó? La niña está sonriendo. Está sonriendo. A ver la otra lámina. El niño está cuidando a la mariposa. La mariposa. Tenemos en segundo lugar las dislalias funcionales. No se encuentra una causa física ni orgánica en estas personas. Son personas que generalmente ya no deben tener dislalias evolutivas, ya deben tener un lenguaje normal, como todos, incluso como el adulto. Sin embargo, cometen diferentes tipos de errores de sustitución, de omisión, de inversión o de distorsión de los fonemas o de las sílabas. Como por ejemplo, como nos muestra aquí la imagen, en lugar de decir Coca-Cola, dicen Totatola. ¿Saben leer? Y pueden ver que aquí dice Coca-Cola, pero ellos pronuncian Totatola. O aquellos que dicen Cocholate, Juites, el catálogo, vamos a jugar al borbandeo, no lo puedo encontrar. ¿Qué dijiste? Estas son dislalias funcionales. Aquí básicamente el problema es el hábito, la costumbre de hablar así. Nadie los corrige, y como nadie los corrige, pues siguen hablando así y ellos piensan que es normal. Llega el momento en que es necesario acudir a terapistas del lenguaje para que estas personas puedan pues hablar adecuadamente. Esto es algo que encontramos muy frecuentemente en la comunidad. Tenemos la dislalia audiógena. Aquí el problema es que no oyen bien. Hay una deficiencia auditiva. Y como no oyen bien, pues a como ven dan, no oyen bien, no hablan bien. Cometen en su dicción los mismos errores que perciben en su audición, y entonces pues tenemos que los fonemas son totalmente distorsionados. Pero bueno, aquí tenemos el antecedente de que esta persona tiene una deficiencia auditiva que puede ser congénita o puede ser adquirida en su niñez, y eso causa que no pueda hablar de una manera correcta porque no oye de una manera correcta. De hecho, sabemos que las personas sordomudas de nacimiento en realidad únicamente son sordas, no son mudas. Lo que pasa es que como desde que nacen tienen el problema auditivo, pues no se dan cuenta que existe un lenguaje, únicamente ven a las demás personas moviendo los labios, y bueno, eso hace que al intentar hablar ellos solamente emitan sonidos guturales, ya que no están familiarizados con ningún lenguaje hablado. Y dentro de las 4 dislalias básicas tenemos también la dislalia orgánica. Esta está muy relacionada con malformaciones congénitas de los órganos de la fonación, los órganos del habla, lo que llamamos disglosias.
Aquí pudiéramos hablar de la anquiloglosia o frenillo corto, personas que nacen con el frenillo lingual o sublingual muy corto, de tal forma que les resulta muy difícil o imposible pronunciar las consonantes linguales como la R o la S, y tienen que sustituirlas por otras. Tenemos también aquellas personas que nacieron con labio o paladar hendido, que pues después de que se les repara el problema congénito, difícilmente pueden quedar con una emisión correcta de los fonemas, y entonces presentan lo que llamamos gangosismo, ¿no? Lo que comúnmente se les llama gangosos. Veamos esto en un niño. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Hay otros tipos de dislalias que ya están relacionados o están relacionadas, perdón, con el estrés. Por ejemplo, la disfemia o tartamudeo. La disfemia es un trastorno del lenguaje más que neurológico, como decía, por estrés. Los fonemas son rápidos, son torpes, con espasmos, con repetición de algunas sílabas. Muy frecuentemente las personas se desesperan, tratan de ayudarse realizando movimientos con las manos. Es más frecuente encontrarlas y más difícil de tratar en hombres que en mujeres. Es común que lo encontremos en niños entre los 2 y los 5 años. En el mejor de los casos desaparecen espontáneamente. Y curiosamente, como están relacionados con el estrés, es muy frecuente que desaparezcan al hablar sin público. Es decir, cuando están en un monólogo, cuando se están grabando ellos solos frente a una cámara, es frecuente que no tartamudeen. Es frecuente que el lenguaje sea mucho más fluido. O bien, cuando cantan. Cuando a una persona con disfemia o tartamudez le pedimos que cante, es muy común que cante sin tener ningún error de dicción. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que al empezar a cantar se concentra en lo que está haciendo, desaparece el pánico escénico que le genera el tartamudeo, y entonces ya puede cantar y puede unir las sílabas, los fonemas, las palabras, las oraciones, bueno, ya sean entonadas o no, pero ya las puede unir y cantar sin tartamudear. Pero ya que deja de cantar, ustedes platican con él y nuevamente empieza con su problema de dicción. Es recomendable que a estas personas, pues desde luego, no les hagamos burla. Es lo peor que podemos hacer, las hacemos sufrir innecesariamente. Y también es recomendable no intentar ayudarles, no intentar auxiliarlos a que terminen las frases, porque eso los desespera más, los frustra, los enoja. Hay que tenerles paciencia como parte de su terapia. Tenemos pues aquí un ejemplo. Este es un jugador de fútbol, James Rodríguez, que tenía un problema de disfemia, ya al parecer lo ha superado. Vamos a escuchar un poquito. ¿Cuál fue el equipo que más les enredó el encuentro, el trámite del partido? Creo que Nacional también hizo creo que un buen partido, y yo creo que fue el equipo que más nos complicó. Es decir, que le planteó bien, sabía cada una de las virtudes y cada uno de los defectos que tenía el equipo de Banfield, los conoció, planteó el partido y... Bien. El farfulleo. En el farfulleo el individuo habla atropelladamente,
También está aquí incluido el estrés y el hábito. Habla de una manera sumamente rápida, habla demasiado a prisa, comiéndose las palabras, y como se comen las palabras, las encima, las traslapa, hay un serio compromiso de la inteligibilidad. Vamos a pasar un video o parte de un video porque está demasiado largo. Les recomiendo que no lo vean todos, solo los primeros 30 segundos. De un personaje muy conocido en la televisión que tiene este tipo de situación, y pues no es en realidad lo que dice, sino ponerle atención a la forma en que habla. Hola, ¿cómo están? Soy su amigo Samuel Pérez. Le voy a hablar un poco de la independencia de nuestro país, México. Fue en el año 1810, ¿no? ¿Saben cuántos años son? Son muchos años. Pero seguimos con esa independencia, ¿no? Cada año tras año festejando todos, ¿no? Antojitos, con la matraca, todo lo que es México, ¿no? Nuestros euros que nos dieron nuestra libertad, ¿eh? Que fue el Pino Suárez, fue Hidalgo, fue Ok, ese es un ejemplo de farfulleo. Tenemos el tartajeo. El tartajeo es común que nos suceda a todos nosotros. Ya cuando se vuelve frecuente, cuando se vuelve continuo, entonces ya podemos hablar de una patología en sí. El tartajeo consiste en que se nos dificulta alguna palabra en sí para pronunciarla. La pronunciamos con torpeza o trocamos sus letras, cambiamos el orden, alteramos la prosodia de las palabras. Como podemos ver aquí a nuestro querido expresidente de la República. ¿No quiere salir? Por ello, es un honor conmemorar este día, el 70 aniversario de la Secretaría de Salud, institución que nació en 1943 con la fusión del entonces Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de la Asistencia Pública. A lo largo de 70 médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores. Una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso. Sí, fue un trabalenguas bastante difícil, ¿verdad?, de resolver. Ok, entonces esas son las dislalias, muchachos. Esos son los tipos de dislalias más comunes. Todas ellas son manejables, desde luego, pero recuerden, el común denominador es que en las dislalias el problema es en la emisión del lenguaje. No hay un fondo neurológico en sí. El problema puede ser evolutivo, puede ser funcional, puede ser orgánico, puede ser auditivo, puede ser de estrés, es decir, emocional. Y bueno, un buen terapista de lenguaje puede, pues, en un corto tiempo hacer que mejore la situación de estas personas. Vamos ahora con los más complejos, las disartrias. Las disartrias son trastornos, perdón, ya tengo trastorno de lenguaje, son trastornos de la articulación de las palabras debido a la incoordinación de movimientos musculares con órganos de la fonación para defecto o de inervación, es decir, por un defecto de la inervación. Aquí en las disartrias encontramos que el problema siempre es neurológico. El problema puede ser central, ya sea a nivel de los núcleos de los diferentes pares craneales motores o en las vías corticales del lenguaje, o las causas pueden ser periféricas,
ya sea en el trayecto de los pares craneales que intervienen en el lenguaje, que intervienen en la articulación del lenguaje, como son el trigémino, el facial, el glosofaringio, el neumogástrico o el hipogloso, o problemas en el cerebelo, o bien en los músculos de la fonación, como pudiera ser los músculos del hueso yoides, o en la vía extrapiramidal, como sucede en la enfermedad de Parkinson. Aquí cabe aclarar que el problema, como lo mencioné, es neurológico, pero no se encuentra involucrada la corteza cerebral. El problema siempre es extracortical. Entonces, pues, hablando de estas disartrias, podemos encontrar disartrias debidas a lesión de la vía piramidal, pero no a nivel de corteza, sino a nivel de la cápsula interna. Recuerden que la cápsula interna es esa banda de fibras blancas de axones que bajan de la corteza cerebral, específicamente del área motora, hacia lo que son los núcleos de los pares craneales motores y luego hacia las astas anteriores de la médula espinal. Cuando hay lesión en esta vía podemos tener una disartria que llamamos disartria hipocinética, que se caracteriza por un habla confusa. El paciente aparenta tener una lengua pesada, torpe, y es frecuente que presenten ecolalia o palilalia, es decir, repiten lo que su interlocutor les acaba de decir o repiten la palabra que acaban de decir de una manera espontánea. Ecolalia, palilalia. Vamos a ver un ejemplo de una disartria hipocinética. Cuénteme, ¿qué hizo ayer? Ayer hice que en almuerzo. ¿A qué hora se levantó? Que a las 10 dije. ¿A las 10? ¿Y qué hizo? Bañarme, desayunar, dormir su ratico. ¿Duerme? ¿A qué horas almorzó? ¿Qué almorzó? Arroz. Arroz. Papa. Sí. Hasta que un pantalón, pues quién sabe si ya que se olvidaron. ¿Y jugo de qué? Jugo de... Bien, es una disartria hipocinética, lesión en las vías motoras del habla, las vías motoras de la vía piramidal, perdón, a nivel de cápsula interna. También otra de las disartrias frecuentes son aquellas causadas por lesión cerebelosa, ya sea una lesión transitoria o una lesión permanente. A este tipo de disartrias cerebelosas les llamamos también disartrias atáxicas o les llamamos disartrias escándidas por la manera en que se expresan. La dicción es monótona, monocorde, no hay modulación, es lenta, silabeada, es decir, van separando las sílabas. Es típico de esclerosis múltiple o típico también de hemorragias cerebelosas o lesiones cerebelosas de otro tipo, como puede ser tumorales. Y encontramos que el paciente tiene que hacer un sobreesfuerzo al tratar de hablar. Habla como si tuviera un espasmo laríngeo o un espasmo lingual y arrastra las palabras. Insisto, aquí el problema por lo regular lo tenemos a nivel de cerebelo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué le pedirías pues a tu interlocutor ideal? Paciencia, que no es algo imposible, ya que tengo dos personas que son muy pacientes conmigo. Bien.
ustedes se darán cuenta de la desesperación, porque estas personas, sobre todo si no son adultos mayores, se dan cuenta perfectamente que tienen un problema de lenguaje y se desesperan, ¿no? Se desesperan bastante, pero pues si tratan de mejorar su dicción, lo único que consiguen es empeorarla. Entonces, pues como lo decía el paciente, hay que tenerles paciencia, ¿no? Hay que tenerles bastante paciencia, y desde luego son pacientes que requieren ayuda neurológica, ayuda de terapistas del lenguaje para poder mejorar esta dicción. Finalmente llegamos a los trastornos del lenguaje más severos, que son las afasias. En las afasias encontramos que hay una pérdida o daño en la función del lenguaje. Aquí el problema siempre va a estar a nivel del encéfalo, pero específicamente a nivel de corteza cerebral, ya sea a nivel del área de Broca, a nivel del área de Wernicke, a nivel de el fascículo arcuato que mencionábamos al principio, une estas dos áreas o en todo ello, ¿no? Es decir, hay afasias globales, hay lesiones en la corteza cerebral que abarcan tanto el área de comprensión como el área de estructuración del lenguaje, y entonces pues tenemos problemas mucho más serios en esta ejecución. Puede ser en el lenguaje hablado y puede inclusive incluir el lenguaje escrito. Si hablamos de las áreas del lenguaje y sus funciones, bueno, mencionábamos que en lo que es el área de estructuración del lenguaje, la encontramos en la parte posterior inferior del lóbulo frontal dominante, lo que conocemos como área de Broca. Mientras que el área de interpretación del lenguaje la encontramos en la corteza cerebral, en la parte posterior superior del lóbulo temporal del mismo lado izquierdo. Hablamos del fascículo que une ambas regiones, ambas vías, pero desde luego tiene que participar o tienen que participar aquí también otras vías. Por ejemplo, tiene que participar para el lenguaje hablado, tiene que participar la corteza motora, porque si no participa la corteza motora, bueno, pues aunque yo tenga mi área de Broca intacta, no voy a poder hablar, porque la corteza motora es la que manda las indicaciones a la neurona motora inferior, que se encontrarán en los nervios craneales relacionados con el habla, para que ésta se pueda producir. Es decir, para que podamos hablar necesitamos nosotros utilizar los músculos de la lengua, los músculos de la faringe, los músculos de los labios, y para que estos músculos funcionen se requiere que nuestra corteza motora esté intacta también. Para poder comprender el lenguaje, bueno, el área de Wernicke es la que se encarga de darle sentido al lenguaje que nosotros percibimos, ya sea de manera hablada o de manera escrita. Sin embargo, desde luego, para que podamos nosotros darle sentido a lo que estamos escuchando, pues primero tenemos que escucharlo bien. Y entonces aquí tiene que participar la corteza auditiva, que se encuentra también en el lóbulo temporal. Si no escuchamos bien, entonces no podemos nosotros exigirle al área de Wernicke que nos dé una buena comprensión e interpretación de lo que nos está llegando, porque sencillamente no nos está llegando adecuadamente. Entonces la corteza auditiva es un área que participa muy importantemente también en lo que es el lenguaje, sobre todo en la comprensión. Si vamos a hablar nosotros de lo que es el lenguaje escrito, pues la corteza visual tiene una importancia toral. No puedo yo leer si no veo bien. Entonces, si vamos a hablar del lenguaje escrito, pues tenemos nosotros que tener una corteza visual adecuada,
que pueda percibir, que pueda integrar lo que estamos leyendo y luego a través de una región que se llama giro angular pasarle al área de Wernicke la información para que el área de Wernicke se encuentre de darle el sentido completo y ya si es necesario pues dar una respuesta hablada a través del área de Broca o una respuesta escrita gráfica, ¿no?, a través de papel y lápiz o papel y pluma. Bien, estas son las vías que participan en el lenguaje. Repito, básicamente el área de Broca y Wernicke son los sitios donde se estructura y se comprende el lenguaje, pero tenemos que contar con la corteza motora para la emisión, con la corteza auditiva para la percepción de las palabras, y bien si es el lenguaje escrito con la corteza visual y el giro angular. El proceso es muy sencillo. Si vamos a hablar de lenguaje hablado, bueno, pues recibimos nosotros las palabras en nuestro oído la pasa a la corteza auditiva, la auditiva la pasa al área de Wernicke, el área de Wernicke lo interpreta, le da sentido, le da forma, se lo pasa al área de Broca, y el área de Broca se lo pasa a la corteza motora para que a través de los órganos de la fonación nosotros podamos estructurar, articular y emitir una respuesta. Aquí prácticamente el giro angular y lo que es la corteza visual no participan. Sin embargo, si hablamos nosotros del lenguaje escrito, pues desde luego que lo primero que tiene que participar pues es la vista. A través de el segundo par craneal, que es el nervio óptico, en su origen, que es en la retina, percibimos nosotros las imágenes. Esas imágenes en forma de letras las llevamos a través de las vías visuales hasta la corteza visual en el lóbulo occipital. El lóbulo occipital percibe las imágenes, las pasa al giro angular como zona de relevo y luego el giro angular lo pasa al área de Wernicke para que el área de Wernicke complemente la interpretación de esas palabras en forma de letras escritas, por supuesto, y el área de Wernicke lo pasará al área de Broca y asimismo el área de Broca lo pasará a el área motora para que se le dé una respuesta, ya sea, dijimos, a través del lenguaje hablado o a través del lenguaje escrito. Recuerden que cuando hay dificultad para escribir en una persona que ya previamente sabía escribir, pues a eso se le llama disgrafia, o si definitivamente no puede hacerlo, se le llama agrafia. Cuando hay dificultad para leer en una persona que ya previamente sabía leer, se le llama dislexia, o si hay incapacidad completa, se le llama alexia. Si es en una persona que nunca aprendió a leer ni a escribir, pues sencillamente se le llama analfabetismo, pero eso ya es otra cosa. Cuando una persona tiene una afasia de los diferentes tipos que vamos a ver a continuación, existen unas pruebas para evaluar y tratar de orientarnos hacia qué tipo de afasia es la que tiene nuestro paciente. Estas pruebas, llamadas pruebas de Boston, pruebas de afasia de Boston, consisten en probar 4 diferentes esquemas en lo que se refiere ya sea a la emisión o la comprensión del lenguaje. Estas pruebas consisten en evaluar la comprensión, la repetición, la denominación y la fluidez que tiene hacia el lenguaje este paciente. Vamos a ser un poquito más descriptivos sin necesidad de leer lo que viene acá adelante. En la prueba de comprensión de palabras,
Bueno, esto es tan sencillo como darle órdenes o darle indicaciones sumamente fáciles a nuestro paciente, como pedirle que se toque la nariz, como pedirle que mire hacia arriba, como pedirle que se toque una rodilla, como pedirle que sonría. De lo que se trata aquí es de darnos cuenta nosotros si el paciente está comprendiendo lo que nosotros le estamos pidiendo. Si nosotros le damos esa indicación y él la cumple cabalmente, eso significa que su comprensión está intacta, es decir, tiene una buena capacidad de comprensión del lenguaje, en este caso del lenguaje hablado. Prueba de repetición. Le pedimos al paciente que repita frases cortas, de preferencia frases monosílabas, que aunque son sencillas pueda implicar algo de dificultad para ellos si es que tienen una lesión cortical el repetirlas. Por ejemplo, le podemos decir que nos repita lo siguiente: sin síes ni noes. Hoy no voy. Yo ya no sé. Es decir, son monosílabos y palabras o términos monosílabos en los cuales el paciente, si tiene una afasia conductiva, como vamos a ver a continuación, va a tener bastante dificultad para repetirlas. Las pruebas de denominación consisten en pedirle al paciente que le dé nombre a las cosas. Por lo regular le mostramos objetos comunes como un vaso, una pluma, un reloj, una llave, y le pedimos que nos diga cómo se llama esto. Se lo mostramos. En personas que tienen cierto tipo de afasias, les es muy difícil denominar o dar el nombre a las cosas, a los objetos. A esto se le llama anomia. ¿Sí? Anomia es incapacidad para la denominación de objetos o de nombres. Es una afasia que, como veremos, está relacionada con el sistema límbico, que es donde guardamos los recuerdos más viejos, es donde está la memoria más antigua. Y entonces el paciente, al tener daño en el sistema límbico, va a perder la capacidad o va a tener mucha dificultad para la denominación. Finalmente, la fluidez. La fluidez es principalmente para evaluar la capacidad que tiene de estructuración, de articulación y de emisión del lenguaje. Si el paciente sabe leer, le damos algo escrito de unos 5 renglones y le pedimos que lo lea lo más rápidamente posible en voz alta. De esta manera nos podemos nosotros dar cuenta qué tanta fluidez, qué tanta rapidez tiene para hablar. Ahora bien, si es un paciente que no sabe leer, entonces le preguntamos cuál es su canción favorita. Ya que nos diga cuál es su canción favorita, le decimos si se sabe la letra o parte de la letra. Seguramente nos dirá que sí, entonces le vamos a decir, no le vamos a pedir que cante, pero sí le vamos a pedir que nos diga la letra de esa canción lo más rápidamente posible, y de esta manera evaluamos nosotros la fluidez. Entonces, pruebas de afasia, pruebas de Boston, evalúan comprensión del lenguaje, repetición de oraciones, denominación de objetos y fluidez en el habla. Bien, ahora vamos a pasar ya en sí a lo que es la exploración relacionada con las patologías de la corteza cerebral relacionada con el lenguaje. Empezaremos por hablar de la afasia de Wernicke. Esta afasia de Wernicke o afasia de percepción del lenguaje. Aquí vamos a encontrar nosotros que el paciente tiene una incapacidad para comprender el lenguaje hablado. A esto le llamamos agnosia verbal auditiva. No entiende prácticamente nada de lo que se le dice.
tiene compromiso también para comprender lo que lee. Es decir, tiene una dislexia que puede llegar a la alexia. Es decir, hay una agnosia verbal visual. Y tiene agrafia. Es decir, no puede escribir. La lesión, como lo mencionamos, estará en el área de Wernicke, que la encontramos en la parte posterior de la circunvolución temporal, del lado dominante, la área 22 de Brodmann. Y como dato curioso, a la exploración, como vamos a ver en la siguiente lámina, estos pacientes tienen una habla fluida, pero utilizan parafasias, es decir, sustituyen unas palabras por otras. Tienen neologismos, es decir, utilizan palabras que no tienen ningún significado, sino para ellos mismos, es decir, ellos las inventan y les dan el significado que a ellos les da la gana, que por supuesto nosotros no vamos a entender. Hay anosognosia, lo que significa que no se dan cuenta de que están mal. Y no se dan cuenta de que están mal porque nosotros les hablamos y ellos entienden, aquí sí literalmente lo que Dios les da a entender. Y contestan en base a lo que Dios les dio a entender. El problema es que contestan pues puras cosas prácticamente sin sentido. Debido a esto, a estas personas se les llama falsos dementes. Hablan mucho, tienen bastante fluidez en su habla, pero el habla es totalmente parafásica, con neologismos, con incongruencias, muy difícil, y si les pedimos que lean, van a tener problemas también bastante serios para leer. Al leer nos van a decir cosas que ni siquiera están escritas ahí. Vamos a ver un ejemplo de lo que es una afasia de Wernicke. Vamos a ver un par de ejemplos. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Moreno. El día de hoy vamos a ver un ejercicio, un ejemplo de lo que es la afasia de Wernicke. Vamos a ver la representación. Cuéntame, Ana, ¿cuándo cumples años? Locomotoras volaban y las personas soñó. Bueno, Ana, cuéntame qué dice este párrafo. Léeme. Salen espejo 850, Mónico Dotoronoso, Cutanguanafones y la mesa cuando llegaron. Muy bien, entonces hemos visto lo que es una representación de una afasia de Wernicke. Una afasia es una incapacidad para poder expresar el lenguaje y también para comprenderlo. Este tipo de pacientes no son conscientes de su problema en el lenguaje, ya que no comprende lo que yo le estoy diciendo y tampoco se comprende su propio lenguaje. Las afasias, como esta afasia de Wernicke, puede darse por lesiones cerebrovasculares, por enfermedades cerebrovasculares, lesiones cerebrales, también por abscesos cerebrales o tumores del sistema nervioso central. Esta afasia se caracteriza por una falta de comprensión del lenguaje hablado, también como podemos evidenciar del lenguaje escrito, donde la persona, el paciente, utiliza una serie de frases, las cuales son muy largas y carecen de sentido. Esto se denomina como logorrea, y también utilizan neologismos, que son las palabras que utilizaba, las cuales no tienen ningún tipo de significado. Este es un claro ejemplo de la afasia de Wernicke. Es una gran complicación para la persona porque no comprende que tiene una dificultad en el lenguaje. Veamos otro ejemplo. Muy agradable. Marzo 99. 8. Apoplejía. Marzo 6. Dormir. Las 2 de la mañana me levanto. En el baño estaba aquí. Fui... y me encontré esto muy raro. Desde
Desde entonces Wilson ha intentado escribir sobre lo ocurrido en la habitación del hotel, la noche de la apoplejía. Pero el daño cerebral afectó a su capacidad de expresión e incluso de lectura de lo que él escribe. De 1 a 2. Y el baño aquí mismo. Y recto todo el camino y casi arrastras. Y no estoy seguro. Casi 6 minutos, no estoy seguro. ¿Dónde estabas? Ah, lo siento. Nuevas. Nuevo Mar, no. Nueva. En Nueva. Bien, como pueden ver ustedes, la afasia de Wernicke no genera desesperación en el individuo que la padece debido a la anosognosia, es decir, no se da cuenta real de su problema y eso le da pues cierta tranquilidad, ya que piensa que está bien, piensa que se está dando a entender y que está entendiendo lo que le están diciendo, aunque en realidad no es así. Pasamos ahora a la afasia de Broca. Esta es un poquito más trágica, es un poquito más dura, porque aquí el paciente sí se da cuenta perfecta de lo que le está sucediendo. En la afasia de Broca vamos a tener un daño en la circunvolución frontal del hemisferio dominante, que decimos es generalmente el izquierdo, corresponde a las áreas 44 y 45 de Brodmann. Como datos clínicos a la exploración, encontramos que el paciente tiene una pérdida del componente motor de la palabra, es decir, tiene dificultades muy severas para estructurar, para articular y para emitir el lenguaje. Tiene dificultad para escribir, tan es así que puede llegar a la agrafia. Tiene una absoluta comprensión del lenguaje y de la escritura, es decir, entienden ellos perfectamente todo lo que les decimos o todo lo que les escribimos, lo entienden a la perfección. Sin embargo, tienen una gran dificultad para podernos contestar. Se dan cuenta de su estado, es decir, no hay anosognosia, hay conciencia de su estado, y esto le genera una gran ansiedad, les genera un gran sufrimiento que termina por hacer que ellos pues prácticamente se declaren mudos. Es decir, prefieren no intentar hablar en muchas ocasiones, prefieren declararse afemitas, es decir, afemitas es lo mismo que mudos, que no tienen capacidad para hablar, porque saben lo que les estamos diciendo, pero al tratar de contestar, ya sea de manera verbal o de manera gráfica, tienen mucha dificultad. Vamos a ver un par de ejemplos de este tipo de afasia de Broca. Bueno, Ana trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio casi total hasta un habla pausada. Quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Me das tu mano? Vale, mira. Cartas. Muy bien. Ponte la mano aquí. Solo construye frases de una o dos palabras, sin gramática, como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Pintas. Pintas. Vale. Mira, voy a decirla yo y luego tú la repites. Fíjate, ¿eh? Pan. Pan. Ahora, un poco más fuerte. Pan. Hombre. A ver esta, que a ti te gusta mucho esta, ¿verdad? La manzana. Dilo tú.
Mantendo. Hombre, ahora. ¿No ves que cuando te esfuerzas sí que te sale bien? Bueno, vamos a explicar también una cosa divertida, como son las vacaciones de Semana Santa. Que me han dicho que te vas de juerga. Explícame cosas, dime cosas, va. No. ¿En la? En la playa. Un poquito más fuerte, esfuérzate. Me voy a la playa con Isa. Veamos un segundo ejemplo. Gregorio, ¿cómo te magnífico. Primeramente le quiero dar, me siento agradecido por esta cámara. Me gustaría darle las gracias al doctor Mota Bien. A continuación tenemos la afasia de conducción. En la afasia de conducción, el daño no está en sí, ni en el área de Broca, ni en el área de Wernicke. El daño está en la comunicación. Mencionábamos anteriormente que el área de Wernicke se comunica con el área de Broca a través de una banda de fibras mielínicas llamadas fascículo arqueado o fascículo arcuato. Cuando hay eventos vasculares cerebrales, que de paso diremos, aunque pues es obvio, es la causa más importante de afasias. Cuando hay este tipo de problemas de eventos vasculares cerebrales, en ocasiones puede lesionarse este fascículo que comunica a ambos centros del lenguaje, y entonces nos va a dar un tipo de afasia que se llama afasia conductiva o afasia de conducción. Tiene características bastante peculiares. ¿Sí? Como podemos ver aquí, dice, esta afasia de conducción es producida por lesión del fascículo arqueado que conecta ambas áreas del lenguaje. Las causas más frecuentes son oclusiones embólicas, es decir, pues accidentes vasculares cerebrales, de las arterias meningocorticales, de la arteria silviana parietal posterior o de la temporal posterior. ¿Cuál es la alteración principal que encontramos en estas personas? Tienen una gran dificultad para repetir frases, para repetir palabras. Sin embargo, tienen un habla fluida y coherente al principio, pero luego se cansan y empiezan a tener fallas en el discurso. Su comprensión está intacta. Es decir, entienden perfectamente lo que les estamos diciendo. No hay anosognosia, es decir, se dan cuenta, están conscientes de que tienen un problema, y eso, al igual que a los pacientes con afasia de Broca, les genera ansiedad, les genera sufrimiento, les genera estrés. E incluso en estos pacientes puede existir algo o un mucho de anomia. Ya dijimos que anomia es la dificultad o incapacidad para denominar objetos, y en muchas ocasiones utilizan parafasias, o sea, sustituyen una palabra porque se les olvidó, la sustituyen por otra palabra que ellos consideran que es el sinónimo de la que querían decir, y a veces lo es, pero muchas veces no lo es. Veamos un ejemplo típico de una afasia de conducción.
Juan padece afasia de conducción debido a una hemorragia cerebral. Lleva 7 años en terapia de rehabilitación, tanto física como comunicativa. ¿Qué tal, Joan? ¿Bien? Bé. ¿Sí? ¿Empezamos bien hoy? Más o menos sí. Muy bien. Empezaremos hoy con un dictado. El petróleo es... Juan tuvo que volver a aprender la escritura y aún tiene dificultades. A veces comete errores ortográficos. Se transporta Cuando se cansa al leer en voz alta, repite y omite palabras. Le cuesta encontrar algunos nombres y estructurar frases cuya complejas. longitud pueden alcanzar cientos de kilómetros. Hay transportar el petróleo por el mar, se utilizan unos barcos enormes. ¿Tú qué piensas que podría ocurrir si no existiera el petróleo? ¿Qué pasaría si no existiera petróleo? Madre mía. Madre mía, todo lo que pasaría, ¿no? Pues no sé. No sé, algo... ¿Qué crees tú? Hombre, algo... Los que tengan casa para... gastan para esto, yo creo que algo en ¿cómo se llama? Estos que están pulsando estas cosas, o sea, ya, si no era con agua, era con agua, y si no con, no sé, con otra gasa, algo no, o no tendríamos gas. Claro, claro. Bien. A continuación veremos la afasia global. Esta desde luego pues es la más severa de todas. Como pueden ustedes ver aquí en la figura, en la afasia global hay lesión de prácticamente todo el hemisferio dominante, generalmente el izquierdo, una vez más decimos. Y esto nos va a involucrar pues tanto al área de Wernicke como el área de Broca, además de centros motores, de centros auditivos, etcétera. Esta afasia global pues implica la destrucción de la mayor parte de las áreas encargadas del lenguaje y de las otras funciones tanto cognitivas como motoras y sensitivas. La causa más frecuente sigue siendo los eventos vasculares cerebrales, pero un poquito más abajo, tal vez a la altura del polígono de Willis, por oclusión de la arteria carótida interna o de la arteria cerebral media, o puede ser causada por hemorragias de otro tipo, por tumores o por abscesos cerebrales. En esta afasia global pues se ve involucrado de una manera muy seria el lenguaje, tanto en el aspecto de la comprensión como de la estructuración. Vamos a ver un video relacionado con esto. Vamos a ver cómo esta persona, además de tener un bloqueo prácticamente total del lenguaje, también tiene deterioros en otras áreas como son el área motora y el área cognitiva. El doctor Kogure trata de convencer a Kentaro de que debe considerar las crisis de rebeldía de su esposa como un intento positivo de expresarse. Cuando la trombosis destruyó la parte izquierda de su cerebro, también afectó al centro del lenguaje y a su capacidad de comunicación. El hemisferio cerebral derecho de Toshiko, el que está intacto, ha intentado compensar las lesiones del izquierdo. En esta imagen obtenida mediante un escáner PET, los colores blanco, amarillo y rojo indican las zonas del cerebro que mantienen un alto grado de actividad. De cualquier forma, en un cerebro normal, el hemisferio derecho no alcanza un grado de actividad tan alto. En lugar de palabras, Toshiko utiliza sonidos diferentes para expresarse. Este es el lenguaje del hemisferio derecho.
En este caso, significa que quiere una patata frita. Dichos gestos, con sus correspondientes sonidos, permiten a Toshiko desarrollar un vocabulario propio. Utiliza unas 30 señales, cada una con un significado específico. También consigue expresar una amplia gama de sentimientos. I first had my stroke when I was at the age of 10. I had aphasia. It was so severe that I couldn't understand what people were saying to me, as well as communicating back to them. Aphasia still affects me on my day-to-day basis. I have trouble understanding what people are saying to me sometimes. Aphasia does not affect intelligence. Do you want to help communicate with someone with aphasia? Be patient. Give them time to speak. Do not finish their sentences for them. Be sensitive to noise, turning off distracting sounds. Speak normally. Shouting does not help. Use additional ways to communicate, drawing, gestures, or facial expressions. I went to lots of speech therapy, and my mom worked with me, and she hired others to help me too. I progressed in rehab. Finally, I was able to talk again, starting with just single words. Speech and language therapists really helped me. I have years and years of speech therapy and can speak quite well now. I can read and write again. Things aren't as easy as before, but I live independently and strive to live a normal life. I still have some paralysis on my right side with my hand, ankle, and toes. I can drive and I walk without a cane. Bien. Finalmente tenemos la afasia anómica. La afasia anómica es producida por interrupción de las conexiones sensitivas del lenguaje que están relacionadas con el sistema límbico. Sabemos que el sistema límbico es el sistema primitivo que pues lo tienen también todos los animales, es donde están los instintos, los impulsos. Y bueno, aquí en el sistema límbico es donde se guardan, es el baúl de los recuerdos viejos, lo que aprendimos hace muchísimo tiempo. Y pues gracias a que nuestro sistema límbico funciona, lo podemos recordar. Claro que hay cosas que definitivamente se nos olvidan, pero el sistema límbico nos permite tener una memoria lejana, adecuada. Sin embargo, cuando hay lesiones expansivas, tumores, abscesos, eventos cerebrovasculares que involucren al sistema límbico, es probable que esto traiga consigo un trastorno del lenguaje llamado afasia anómica. Aquí podemos ver en este corte semitridimensional del encéfalo pues las partes que conforman el sistema límbico, como es el cíngulo, el cuerpo calloso, el fórnix, el tálamo, el hipocampo, por supuesto el hipotálamo, la amígdala, la región septal, etcétera. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería una afasia anómica, en donde el déficit principal, la alteración más sobresaliente, es la incapacidad para la evocación de las palabras, la anomia. La evocación significa que podamos nosotros sacar del baúl de los recuerdos algo que queremos mencionar en ese momento, ¿no? Eso es evocación. Anomia pues es la incapacidad para darle nombre a las cosas. Y en estas personas puede haber también alexia
y agrafia. Otras características son que su comprensión, su habla están conservadas, pero la denominación, decíamos, no es posible, y la escritura y la lectura, pues su estado va a ser variable. Puede que esté normal, puede que tenga dificultad o puede que tenga incapacidad, llegando a la alexia y a la agrafia. Vamos a ver el video, que seguramente les resultará muy familiar en cuanto salgan los primeros personajes. Bien, cierra los ojos, apriétalos. ¿Puedes apretar mis dedos? Fantástico. Mueve los dedos de los pies, por favor. Eso es, muy bien. Perfecto. Se le dan bien los test. Saqué buena nota en... ¿Cómo se llamaba? Selectividad. ¿Puedes decirme qué es esto? Cielo. Piénsalo. Cielo, lo tienes delante de ti. ¿Puede verlo? Sí, lo veo, pero es que no me sale el... Vale, no pasa nada, piénsalo. A veces cuesta recordar los nombres. Inténtalo. ¿Cómo me llamo? Lo sé, pero... ¿Y tu hijo? Lo sé, aunque ahora... ¿Cómo se llama? Lian, dale un momento. Es... ¿Cómo se llama? Es... Él se lo puso. Le llamó así por su padre. Como no recuerda el nombre de su propio hijo. Sabe que es su hijo. El hemisferio derecho percibe la conexión emocional con el bebé, pero no se comunica con el izquierdo. Allí nacen las palabras. Hemos cortado la conexión entre ambos hemisferios. Necesita crear otras. ¿Y cuánto tardará? Lo conseguirá. La recuperación es dura. Es un proceso de aprendizaje. Debes ser paciente y ayudarle. No podrá hacerlo sin tu apoyo. Bien. Esa es la característica de la afasia anómica en general. Para concluir, muchachos, ya veremos de una manera concentrada y tomando en cuenta las pruebas de Boston que mencionábamos al principio, cuáles son las particularidades que tiene cada tipo de afasia que hemos mencionado. Empezaremos por la afasia de Broca. Como ven ustedes, el problema está por lesión en la corteza de Broca. Como signos clínicos asociados podemos encontrar hemiparesia derecha, apraxia de las extremidades izquierdas y de la hemicara izquierda, perdón. ¿Cómo van a estar las pruebas? La fluidez va a estar deficiente, la repetición va a haber deterioro, es decir, va a tener dificultad para repetir lo que le pidamos nosotros. La comprensión es normal, entiende perfectamente lo que le decimos y puede haber cierto grado de anomia, es decir, la denominación está marginalmente deteriorada. Recuerden que en la afasia de Broca no hay anosognosia, es decir, el paciente está consciente de su problema. Afasia de Wernicke. El habla es fluida. Es fluida pero incoherente, con neologismos, con parafasias. La repetición se encuentra deteriorada. La comprensión totalmente deteriorada. Y la denominación totalmente deteriorada. Es decir, de 3 de los 4 parámetros a evaluar, lo único que tiene el paciente, pues hasta cierto punto intacto, es la fluidez. Y digo hasta cierto punto intacto porque, como lo mencionaba, las palabras que menciona son incoherentes, hay neologismos, etcétera. Por lo regular,
El problema, bueno, pues está en el área de Wernicke y suele asociarse a hemanopsia homónima derecha. La fascia de conducción. En la fase de conducción el daño va a estar en el fascículo arqueado que comunica a ambas áreas del lenguaje. ¿Qué vamos a encontrar en las pruebas de Boston? La fluidez es normal. La repetición está deteriorada. La comprensión es normal. Y la denominación está también deteriorada. Es decir, hay cierto grado de anomia. Pero lo más deteriorado aquí en las afasias conductivas es la repetición. Suelen acompañarse de hemihipoestesia del lado derecho, de apraxia de todas las extremidades y del rostro. La afasia global. En la afasia global todo va a estar deteriorado. Es decir, no hay fluidez, hay mucha dificultad para estructurar las palabras, prácticamente imposible repetir oraciones, la comprensión está deteriorada, lo mismo que la denominación de objetos. Como por lo regular se debe a un evento vascular cerebral que involucra gran parte del hemisferio izquierdo, suele acompañarse de hemiparesia derecha, de hemihipoestesia del mismo lado derecho y de hemianopsia homónima derecha. Finalmente, la afasia anómica. Fue la última que explicamos y dijimos en la afasia anómica la fluidez es normal, es decir, el individuo habla con una fluidez adecuada. Está deteriorada ligeramente la capacidad de repetir oraciones. El problema básicamente es nombrar los objetos. La comprensión es normal, sin embargo, el dato cardinal es la anomia. Es decir, tiene una gran dificultad o una gran incapacidad para darle nombre a los objetos. Incluso se olvida de los nombres de los familiares. ¿Por qué es esto? Porque al haber deterioro, al haber lesión a nivel del sistema límbico, pues se pierde la memoria lejana y con ella se van los recuerdos adquiridos muchos años atrás. Bien, jóvenes, con esta explicación concluimos este capítulo, este tema de terapia del lenguaje, o mejor dicho, de alteraciones del lenguaje. Espero que les sea de mucho provecho, espero que haya sido clara la explicación y pues cualquier duda, ya saben, al final pueden ustedes hacer los comentarios y las preguntas que consideren prudentes, estaremos atentos para contestarlas. Les agradezco mucho su atención y pues espero verlos pronto, si Dios quiere. Mientras tanto, cuídense mucho, sigan en sus casas y pues ya saben, a mantener la calma. Gracias.